Qué gusto verle una vez más. Vamos a comenzar el día de hoy en nuestra continuación de lo que es el libro de Filemón. El día de hoy comenzamos una vez más en el libro de Filemón. Llevamos ya 2 semanas estudiando el libro de Filemón y esta es la tercera parte de lo que hemos estado aprendiendo acerca de lo que es una lección de perdón. Estamos en esa extraordinaria carta escrita por el apóstol Pablo a un hombre llamado Filemón, a quien conocemos solamente por esta carta que nos encontramos en el Nuevo Testamento. Este hombre Filemón tenía un esclavo de nombre Onésimo, que por lo que leemos en la carta, huyó a Roma después de haberle robado a su amo Filemón, sin saber que en Roma habría de encontrarse tarde que temprano con el mismísimo apóstol Pablo, a quien asumimos lo conoce en algún punto, y a donde Onésimo le confiesa la vida que ha llevado, lo que ha pasado, lo que está viviendo, a lo que Pablo lo conduce por la gracia y el favor de nuestro Señor a los pies de Cristo. Y cuando Onésimo, el esclavo que ha huido de Filemón, le dice todo lo que ha hecho, entonces Pablo, una vez que ha visto en él un cambio, una transformación, le dice: ahora te vas a ir de regreso con tu amo Filemón y vas a llevarle esta carta. Y así empezamos las 2 semanas anteriores y aprendimos que los primeros versículos del 1 al 3 nos dan la introducción, el saludo de lo que Pablo le manda decir a Filemón al saludar a su esposa, a quien presumimos es su hijo. Aprendimos que él de alguna forma conocía a la familia. Hablamos que la iglesia que está en Colosas es la iglesia que salió de Éfeso y a donde se presume que está Filemón. Y entonces hemos aprendido algunas cosas. La semana pasada el versículo 4 al 7 nos dejó ver que el carácter espiritual que debe tener una persona que perdona. Aprendimos el por qué Pablo piensa que Filemón va a ser capaz de poder perdonar a Onésimo. Y nos quedamos en el punto a donde ahora Pablo, sabiendo que Filemón va a recibir esta carta y va a recibir de las manos de ese esclavo que huyó de él y que le robó, y sabe Pablo que va a estar frente a él, le va a pedir algo tremendo. Versículos del 8 al 18 de este día nos van a hablar de la acción espiritual de aquel que perdona. Aprenderemos lo que debemos hacer para perdonar a alguien. Dijimos también en semanas anteriores que si Dios nos permite, la próxima semana, cuando terminemos los versículos 19 al 25, veremos la motivación espiritual de quien perdona, y al final de la reunión celebraremos juntos la Santa Cena. Si el Señor nos da vida y nos permite, la próxima semana aquí estaremos. Le aviso con anticipación, prepárese. Necesitamos estar bien delante de Dios siempre, pero la Biblia nos enseña que cuando tomamos la Santa Cena para recordar a nuestro Señor, debemos estar bien unos con otros y con el Señor. Así que el tema del libro de Filemón es básicamente el perdón. Aunque curiosamente tú puedes leer esta carta de 25 versículos y jamás vas a encontrar la palabra perdón en él. Cuando tú lees Filemón del 1 al 25, no vas a encontrar, curiosamente, la palabra mencionada aquí. Otra curiosidad es que este libro, cuando tú leas Filemón, no tiene principios doctrinales dados que proporcionen bases para el perdón. Lo dijimos la semana pasada, no está ahí explícito, está implícito. Y empezamos a aprender que Pablo le dice a Filemón, en base a lo que conoce de él, que haga lo que le va a pedir, que es en este caso perdonar a Onésimo, que le ha robado. Y queremos suponer que Pablo, siendo el apóstol y todo un teólogo, conocedor de la ley de los judíos, podría haber incluido en la carta a Filemón por lo menos alguna base doctrinal de lo que es el perdón, para poderle decir a Filemón: mira, en base a la doctrina teológica de la Biblia, tienes que perdonar a este esclavo que te robó. Sin embargo, vemos y aprendemos que el apóstol Pablo no se apoya en un mandato, en una exigencia bíblica
para que Filemón perdone a Onésimo, sino más bien el atractivo, si me permite exponerlo de esta forma, a perdonar a este esclavo que lo ha traicionado, no se basa en la ley, en los principios teológicos o textos bíblicos, más bien apela al amor. Más bien va a apoyarse en el amor que Filemón le tiene al Señor, y en base a ese amor al Señor, ser obediente a lo que la Biblia enseña. Porque a muchos se les puede decir y exigir, es que la Biblia dice esto, sí, pero nadie lo obedece. Obediencia por amor, no por imposición. ¿Me está siguiendo lo que le digo? Pablo conoce y sabe que Filemón es un hombre piadoso, que es un hombre espiritual. Él sabe que es un hombre cuyo corazón está recto delante de Dios, porque lo aprendimos en semanas pasadas. Si usted no ha tenido la oportunidad de escucharlo, le animamos para que en el internet, en el famoso YouTube, busque la página de Sol y Deo Gloria. Bueno, no es una página, solamente ahí está, ¿no? Usted le da Sol y Deo Gloria, van a salir un montón, ahí va a ver. Ahí lo busca y dice Filemón, está la 1, la 2, y si Dios nos permite subiremos esta también. Será muy bueno que la escuche para que acabe de entender de lo que estamos hablando. Así que Pablo le escribe a Filemón, y tenemos que asumir que Filemón conocía la teología del perdón. Debemos suponer que de alguna forma Filemón conocía los principios sobre el perdón, porque de otra manera no hubiera podido perdonar a este esclavo Onésimo. Ahora, la Biblia tiene doctrinas que nos hablan mucho acerca del perdón, y tenemos que conocerlas. Y la verdad, amados, creo que me gustaría decir que muchos de nosotros las conocemos, pero al mismo tiempo quiero pensar que muchos de nosotros no conocemos las doctrinas básicas de la Escritura en cuanto al perdón. Por eso es que esta mañana, antes de entrar al texto de Filemón, quisiera darle algunos textos, algunas enseñanzas básicas, doctrinales de la Biblia acerca del perdón. Así que si me permite, voy a comenzar con la primera. El libro de Mateo, en el capítulo 5, versículo 21 al 22, nos enseña que está prohibida la falta del perdón. La Biblia enseña que la persona que no perdona está cometiendo pecado. Así que si tú estás en una situación en tu vida en la que tienes un resentimiento, en la que tienes amargura, en la que tienes enojo contra alguien que te ha hecho algo, ha hablado de ti, ha difamado tu nombre, o aún te ha agredido de alguna otra forma y no le perdonas, la Biblia dice que estás en pecado. El Señor Jesucristo, tomando este ejemplo en Mateo 5, versículo 21, dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Ese es el 6º mandamiento, no matar. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero entonces nuestro Señor Jesús, en el famoso Sermón del Monte, que es a partir del capítulo 5 hasta el 6 y el 7 de Mateo, va más allá y dice en el versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, y ahí, amados, ya bailamos todos. ¿Cierto o no? Dice, pero cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, yo digo, no, pues yo ya le he dicho mucho más que eso, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo o tonto, y creo que algunos de nosotros hemos ido 3 o 5, 10 veces más allá de eso, dice, quedará expuesto al infierno de fuego. En otras palabras, Jesús dijo que cuando Dios dijo, no matarás, también significaba no odiarás, no deberás ser malicioso, vengativo, no deberás estar enojado, lleno de ira, lleno de deseo de venganza, no deberás de tener esa situación en tu corazón, decir, vas a ver, como algunos tenemos por costumbre, de decir, me la hiciste, pero me la vas a ver. Todo lo que sube, tiene, y todo lo que va, tiene, y ahí nos ponemos, ¿verdad?, filosóficos, y nos ponemos dignos. Dios prohíbe esto.
No debes exhibir una falta de perdón en tu vida. La teología del perdón entonces realmente comienza con los 10 mandamientos, porque no solamente se trata de no matar. Pero entonces, ¿cómo puedo despojarme de estas actitudes de ira, hostilidad, falta de perdón y de venganza? Bueno, Jesús dijo en la palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ciertamente resulta difícil entender por qué alguien no habría de perdonarte a ti. Me resulta difícil cómo alguien no podría perdonarme a mí si soy tan buena gente. ¿No lo has pensado? Resulta difícil que alguien no te quiera perdonar a ti. ¿Cómo me tienes rencor a mí? O que contra ti exija alguna sanción, o que contra ti exija venganza. Lo que quieres para ti no es un deseo de destrucción, es una bendición. La falta de perdón simplemente es egoísmo. Y usted tiene que tratar con ese egoísmo. Porque para ti quieres bendición, quieres perdón, quieres que te comprendan. Pero cuando se trata de que tú lo des a otros, ahí exiges tus derechos. Y dices, no, momento. Y algunos hasta dicen, pero es que yo soy hijo de Dios. La verdad es que si somos lo suficientemente humildes, desinteresados y abnegados, si te ves a ti mismo como una persona humilde, ninguna ofensa contra ti va a resultar difícil de perdonar. Pero si eres una persona egocéntrica, que piensa que Dios te hizo a mano, te puso en un vitral, se sentó a contemplarte, se sirvió un café y se lo tomó mientras te observaba y decía, este me quedó bien, difícilmente va a resultar que perdones a alguien. Una persona egocéntrica, llena de orgullo, se enoja fácilmente y por lo general no perdona porque piensa también de sí mismo y odia que cualquier persona ofenda esa identidad gloriosa que tiene. Así que no solamente se trata de no matar, no debemos odiar, enojarnos, no debemos ser implacables, porque si eres implacable, manifiestas tu egoísmo. Y si eres egoísta, creo que deberías reconsiderar una vez más el 6º mandamiento que dice, no matarás. Número 2. Dios es el mayor ofendido. Estamos viendo algunas bases doctrinales que nos hablan del perdón. Dios es el mayor ofendido. El que te ha ofendido a ti, también ha ofendido a Dios. Y lo ha ofendido más que a ti. Y si Dios, que es más santo, puede perdonar cualquier pecado y puede perdonar un pecado aún mayor, si usted que es menos santo, ¿acaso no podrá perdonar una ofensa menor? Cuando David se metió con la mujer del vecino que era Betsabé y pecó contra ella, pecó contra el esposo porque él terminó matándolo, pecó contra su esposa porque David estaba casado, pecó contra sus hijos, pecó contra su nación, pecó contra Dios. Escribe el Salmo 51, no va a aparecer ahí, pero una expresión del Salmo 51 de David dice así: contra ti, solo contra ti, Señor, he pecado. No vemos a David yendo a decirle a los demás, perdóname porque he pecado contra ti. Lo único que hace David es encerrarse y decir, Señor, solamente contra ti he pecado. En otras palabras, él sabía que no importaba el delito que hubiera cometido a los hombres, la mayor ofensa se le había hecho a Dios. Y si Dios puede perdonar un delito mayor, entonces ¿por qué no podemos nosotros perdonar un delito menor? Y ese es el punto. Ese es el punto de la teología bíblica, el punto del perdón y de entenderlo y de caminar en esa actitud siempre. ¿Por qué es que no podemos nosotros entender esta cuestión?
Y tomamos un ejemplo, y lo hemos visto, y lo vimos la primera semana al hablar de Filemón, allá en Mateo 18, donde el rey perdona a aquel que tenía una deuda impagable. 202 mil millones de pesos dijimos que eran. El hombre no tenía con qué pagar. Y el rey dice, y comienza la parábola diciendo que es como el reino de los cielos. Entonces asumimos que el rey es Dios. Y entonces el rey perdona al hombre. Y el hombre sale a la calle, se encuentra con uno que le debe como 3,000 pesos y lo ahorca y le dice, págame. Y aquel dice, por favor, espérame. Mismas palabras que él usó con el rey. Y ese le dice, no. Y lo mete a la cárcel. Y el punto es, cualquier delito en tu contra es un delito mayor a Dios. Porque cada vez que alguien peca contra ti, el mayor ofendido es Dios. ¿Por qué? Porque Él es más santo que tú y yo. Es más ofensivo para Él. Sin embargo, Dios en su misericordia perdona. Él es justo. ¿Acaso tú eres más justo que Dios? ¿O eres más santo que Dios para decir, no lo voy a perdonar? ¿Acaso eres un tribunal superior con una ley superior? Porque la verdad es que si no perdonas, no eres como Dios en absoluto, más bien eres como el diablo. Ningún hombre podría ofenderte jamás de la manera en que se ofende a Dios. Y si Dios perdona los pecados, ¿acaso no podremos nosotros perdonar a aquellos que nos ofenden? Usted y yo, y lo digo con respeto y con mucho cariño, usted y yo merecemos ser lanzados al lago de fuego, al infierno. Pero Dios, por su gran amor y su gran misericordia, nos ha perdonado. ¿Acaso podemos nosotros andar por la calle, por el mundo, por la vida, no perdonando a aquellos que nos han ofendido cuando a nosotros se nos ha perdonado tanto? ¿Vas a pasarte la vida buscando venganza por las pequeñas lesiones menores que han llegado en contra tuya? La teología del perdón de la que nos habla la Escritura es que Dios prohíbe la ira, el odio, la falta de perdón, y que Él es el más ofendido. Y si Él perdona, ¿por qué tú y yo no habríamos de perdonar? Algunos somos tan soberbios y tan orgullosos de decir, yo no soy Dios para perdonar. Analiza tu corazón, analiza tu vida y date cuenta. Número 3. No hay perdón para los que no perdonan. Aquellos que no perdonan deben entender que no hay perdón. Esto es muy importante. No podrás disfrutar del perdón de Dios y del amor también de Dios si no perdonas a los hombres. Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Versículo 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que creo que debemos más bien, dijo el otro, reflexionar más acerca de cuando alguien te hace algo y tú no lo quieres perdonar. En otras palabras, en el sentido, en nuestra relación con Dios, en cómo vamos a estar delante de Dios. Imagínate que tú eres una persona rencorosa que no quieres perdonar a alguien que te ha lastimado, traicionado, porque a todos nos han lastimado, nos han hecho algo en algún punto de nuestra vida. Y todos nosotros hemos tenido el deseo de venganza o hemos tenido guardado en nuestro corazón algo que está dañando la relación. Tú no puedes estar bien delante de Dios porque estás en pecado. Eso quiere decir que estarás separado de la comunión con Dios y expuesto a la disciplina de Dios. Y yo no sé tú, pero yo no quiero estar expuesto a la disciplina de Dios. Número 4, de los 85 que veremos hoy. Si no perdonas, no tendrás comunión con los hermanos.
Nunca serás capaz de participar en la comunión gozosa, el compañerismo, el amor de los creyentes cristianos si no perdonas. ¿A poco? Mateo 18, 31. Otra vez con aquel de los 2 deudores. Otra vez con aquel al que se le perdonó mucho y que él no quiso perdonar. Ahora aquellos que han visto, que han escuchado lo que ha pasado, dice Mateo 18, 31, viendo sus consiervos, otra versión dice sus compañeros, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor, al rey, en otras palabras, a Dios, todo lo que había pasado. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. Significa que nuestros hermanos en Cristo, si ven a alguien, si ven a alguno de nosotros que es rencoroso, que no perdona, pueden ir delante del Padre y decirle: mira, Leandro es una persona rencorosa, es una persona soberbia. Es un ejemplo, no se crean, es bien buena onda. Una persona así, Señor, le hemos hablado con él y él no entiende y no perdona y no quiere. Señor, trata con él. Vas a destruir las propias relaciones, las relaciones con otros cristianos. Entonces Dios intervendrá, y si eres implacable y tus hermanos en Cristo van con el Señor y le dicen, el Señor aquí como nos muestra en la parábola, dice que se entregará y la verdad se romperá la comunión entre los hermanos. Se te verá como una amenaza a la pureza de la iglesia y hasta podría ser expulsado de la iglesia. Hasta se podría decirte: ¿sabes qué? Como eres una persona que no entiendes, como eres una persona que no estás viviendo lo que se predica, te vamos a pedir que por favor salgas de entre nosotros. ¿Lo ha leído en la Biblia? ¿Ha visto que la gente se le llama y se le confronta y se le dice: estás en pecado, cambia, mira, y van 2, 3 testigos, y si no, dice, y si no, tenedle por religioso, por publicano, y que por favor de entre nosotros se vaya? Dices: caray, ay, no pensé que fuera tan serio. Pues si ya se los dije la otra vez, ¿se acuerdan? No venimos a pasar un tiempo, una actividad del domingo, nada más de 11 a 1 y decir: ya cumplimos, vámonos. No. ¿Queremos vivir lo que dice la Escritura? Sí, ok. ¿Queremos saber lo que dice Dios? Eso es lo que dice el Señor. La teología del perdón funciona así: Dios prohíbe tener esa falta de perdón. Él es el más ofendido. Si no perdonas, vas a romper y a dejar de disfrutar la comunión con Dios y vas a romper la dulce comunión con otros cristianos. Número 5. La venganza usurpa la autoridad de Dios. El deseo de venganza usurpa la autoridad de Dios. Por eso Pablo enseña en el capítulo 12 de Romanos, en el versículo 14, dice: pidan que Dios bendiga a los que os tratan mal. La verdad, vamos a ser bien sinceros, somos muy pocos los que pedimos esto. La verdad es que cuando alguien te hace algo, tú lo que quieres y brota en tu corazón es un deseo de venganza. Algunos hasta decimos: no sabes con quién te estás metiendo, no sabes, hijo, de quién soy. Me acuerdo cuando una vez llegué a la casa, ya se los he comentado en algunas ocasiones, abrí la puerta y vi que se habían robado la televisión. Me daba el telele, casi me desmayo, me agarré del marco y decía yo: Señor, bendice al hombre que se llevó mi televisión, levántalo alto, alto, y luego déjalo caer. Nadie, la verdad es que nadie tiene un deseo así genuino de decir: ay, bendice, mira cómo me está diciendo, bendícelo, Señor.
Muy raro, muy difícil. Sin embargo, Pablo dice, pidan que Dios bendiga a los que los tratan mal, pidan bendiciones y no maldiciones para ellos. Y luego agrega en el 19, queridos amigos, no traten de vengarse de alguien, sino esperen a que Dios los castigue, porque así está escrito, yo soy el que castiga, les daré el pago que merecen, dice el Señor. Deja que el Señor sea el que ponga a cuentas las cosas. O sea, que tú ves que alguien te ha hecho algo y tú dices, bueno, pues Señor, yo lo bendigo, perdónalo, ayúdalo, pero el Señor dice, sí, está bien, yo voy a tratar con él. Porque no se trata de decirle, Señor, pásame la espada, si quieres yo te ayudo. No se trata de eso. Porque cuando usted no perdona a alguien, lleva consigo una actitud de enojo, de amargura, de hostilidad. Y en esa actitud usted está opinando, dame esa espada, está diciendo, déjame hacerme cargo yo, deja que yo me cobre. Y algunos hasta llegamos a pensar y a decir, es que Dios es injusto, porque cómo es que a él, que ni siquiera es hijo de Dios, le va como le va, y mírame a mí, decimos algunos. Mira cómo me está yendo a mí, yo voy a la iglesia todos los domingos. Recuerde, amada familia, que Dios trata con cada uno de nosotros conforme a su perfecta y buena y agradable voluntad. Y algunos de nosotros Dios nos ha bendecido muchísimo. Y estoy hablando de bienes. Y algunos de nosotros Dios nos ha bendecido en otras cosas. Y algunos dicen, no, tú vas a ver. Yo digo, no sé qué vaya a ver, pero vas a ver cómo Dios te va a prosperar y te va a dar. Y si Dios no quiere, ¿qué? Y si Dios permite que tú pases por 1001 cosa, ¿qué? Pero algunos de nosotros queremos tener la actitud arrogante de decirte, tú préstame a mí la espada y vas a ver cómo yo me encargo de que se arrepienta y que aprenda que... Vas a ver lo que es amar a Dios en tierra de apaches. Algunos en nuestro enojo llegamos a pensar que Dios es injusto o lento o indiferente y que no entiende, que Él no sabe, que es incapaz. Y eso es una blasfemia. Porque Dios es mucho más capaz de hacer frente a cualquier ofensa contra ti que todos nosotros juntos. Él es capaz de hacer frente a las consecuencias del pecado mucho mejor que nosotros. Él tiene conocimiento total. Nosotros estamos limitados, pero Él tiene toda la autoridad. Nosotros no tenemos nada. Él es imparcial y justo, omnisciente, eterno, ve todo hasta el final. Nosotros somos miopes e ignorantes. Y perdóneme, mi afán no es ofenderle, pero la verdad es que sí necesitamos comprender esto. Somos egoístas y tendenciosos. Él es sabio y Él es bueno, recto. Nosotros estamos cegados por la ira y tendemos hacia el mal. No tiene ningún sentido ser tan blasfemo como para tomar la espada de Dios en nuestra mano y querer vengarnos nosotros mismos. Número 6. La falta de perdón impide adorar a Dios. ¿Alguna vez has visto a alguien queriendo adorar a Dios? Que está así. Y que no puede concentrarse. Y que no puede orar. Y que no puede leer la Biblia. Mateo 5:23 dice lo siguiente: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No te atrevas a adorar si no estás plenamente reconciliado con tu hermano cristiano. No te puedes acercar a Dios en una falta de perdón, en un resentimiento en tu corazón. Porque no estaremos aptos para tener esa adoración, esa comunión con el Señor ni con el pueblo de Dios. Es una situación de pecado grave.
porque no podrá ser de una bendición para otros y usted no puede ser aceptado por Dios. Y último, número 7. Son tentaciones o pruebas. Hablando del perdón, Mateo 5:44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto, amada familia, usted y yo sabemos que esto es sumamente difícil y complicado. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Pero la Biblia es clara y dice, si quieres ser verdaderamente un cristiano, entonces no debe importarte lo que te hagan. Cada vez que alguien te ofende, se convierte en una oportunidad, escuche, para emitir un juicio o caer en una tentación. Cada vez que alguien te ofende, se presenta la oportunidad. O omites un juicio y perdonas y eso se convierte en una bendición, o caes en la tentación del pecado, te enojas y entonces se vuelve una maldición. Porque una respuesta equivocada hace que esa tentación produzca injusticia. Y la verdad es que la única preocupación que usted y yo debemos tener sobre la acción de alguien cuando nos hace algo es de no caer en ese pecado, de no caer en esa tentación, en ese delito. Venzamos la prueba y perdonemos. Y en base a esta teología del perdón es que Pablo entra al versículo 8 de Filemón. Dices, wow, por fin vamos a entrar a Filemón. Una gran introducción. Algunos dicen, ¿ya va a acabar? No, Señor, todavía no. Versículo 8 y 9 de Filemón. Escuche lo que dice Pablo. Por lo cual, ya le saludó, ya le dijo cómo está tu esposa, ya le saludó a la iglesia, ya le escribió la semana pasada, ¿se acuerdan que estuvimos viendo? Y ahora, ya le dijo, he escuchado que por tu amor, he escuchado que eres un hombre, y ya como decía mi abuelita, ya le doró la píldora, ¿va? Ya lo tiene así como diciendo, wow, qué tan bueno soy, y ahí le va a dar el machetazo. Versículo 8. Por lo cual, tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Cristo, de Jesucristo. Básicamente le está diciendo, yo podría mandarte porque soy apóstol, hacer lo que tienes que hacer. Sin embargo, vemos que el versículo 9 nos dice, te ruego por amor. Y a continuación hace dos cosas. Le dice, soy anciano y estoy prisionero. Y lo que le está diciendo Pablo a Filemón con respecto a Onésimo, que va de regreso a él con la carta para presentarse y decirle, es que vengo de parte de Pablo y te manda esta carta. Este hombre que meses tal vez atrás le había robado, le había desfalcado y ahora regresa convertido en un hombre nuevo porque Cristo es ahora el Señor de su vida. Viene con la carta a Filemón y Pablo le escribe. ¿Te puedes imaginar a Filemón? ¿A alguien de ustedes, alguien le ha robado algo? De repente te robó algo y dices, ¿y ahora? Y de repente que viniera, ¿te imaginas? Con una carta y te dijera, te mando esta carta. Y que a muchos yo creo que estaríamos así, ¿qué carta ni qué nada? A ver, vamos a aclarar las cosas tú y yo. No, espérate, lee la carta. Y entonces Filemón leyendo la carta, versículo 8, versículo 9, versículo 10... Me puedo imaginar lo que le está diciendo Filemón, no rechaces un pedido de este pobre viejo y prisionero como yo. Ya le va a desenvolver la petición, ya le lo subió por los cielos, le echó flores y todo, y ahora ya le va a decir qué es, pero primero le dice, no deseches esta petición de este viejo y prisionero que soy yo, el apóstol Pablo.
¿Y cuál es la solicitud? ¿Qué medidas vas a tomar? Y hay 3 cosas que están involucradas en el perdón. 3 virtudes creo que son, ¿cierto?, que están en el perdón. La primera de ellas es la aceptación. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, el primer elemento en el que debemos analizar cuando vamos a perdonar a alguien es que debe haber aceptación. Pero la verdad es que cuando tú vas a perdonar a alguien, lo que menos quieres es aceptar a esa persona una vez más. Te perdono, pero vete. No vuelvas más. No quiero volver a verte nunca más. Te perdono, te perdono. O algunos decimos, te perdono, pero no olvido. Y lo que Pablo está a punto de decirle a este hombre Filemón acerca de Onésimo es, acéptalo una vez más en tu vida. ¿Sabes qué quiere decir eso? Abre otra vez tu corazón a él. ¡Ajá! ¿Acaso no sabe usted que Dios es radical? ¿Acaso no sabe usted que Dios es lo opuesto al mundo? ¿Acaso no hemos entendido que todo lo que Dios dice en su palabra es completamente lo que se nos ha enseñado allá afuera? Allá afuera te dice, no perdones, una. O si perdones, bueno, pero que sepa que tú acá, ¿no? Y Pablo le escribe a Filemón y le dice, ahí te va mi hijo, versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo. Ya le dijo, no me niegues esta petición, que estoy viejo y estoy prisionero. Y luego ya en el 10 le dice, te mando a mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Recíbelo otra vez, le va a decir. La verdad es que el perdón empieza con una aceptación personal. El perdón te está diciendo, cierra, sana la herida. Lo que Pablo le está a punto de pedir a este hombre Filemón es, acepta a Onésimo una vez más. Y llamo su atención a que le dice, es mi hijo. Onésimo estaba arrepentido. Y tú puedes preguntar, bueno, ¿y cómo sabemos que Onésimo estaba arrepentido? ¿Se acuerda de Juan el Bautista? Cuando venían los fariseos y los escribas a verlo y decían, generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? ¿Se acuerdan de esa parte? Que les decía, vayan y hagan frutos de arrepentimiento. Eso les decía Juan el Bautista. Porque tú y yo podemos decir muchas cosas, pero nuestra actitud habla más que 1000 palabras. ¿Y por qué decimos que Onésimo, el esclavo que le había robado a Filemón, está arrepentido? Porque ahí viene de regreso. Me puedo imaginar a Pablo diciéndole, vas de regreso con Filemón. ¿Sabe qué implicaba esto? Que podían matarlo. ¿Por qué? Porque era un esclavo fugitivo. ¿Sabe qué implicaba esto? Que lo menos que podían hacerle, ¿se acuerdan? Se lo dije la otra semana, le hubieran podido poner una F en la frente de fugitivo, así como a los caballos o a las vacas, así. Pss. Onésimo llevaba el riesgo de pararse frente a Filemón, y Filemón, que lo menos que hubiera podido hacer es hablarle a algunos 2, 3, darle una calentada para que por lo menos sienta yo la satisfacción de que no se burló de mí. Pudo. Así que podemos ver el fruto. Volvió. Obedeció a Pablo y volvió. Volvió con Tíquico, mi ancestro, el que llevó las cartas. ¿Se acuerdan que lo leímos? ¿Se acuerdan que lo leímos la otra vez? Tíquico está con Pablo allá en Roma y le dice, llévale allá. Ya corre en la sangre desde entonces eso. Versículo 11. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Sabe qué quiere decir esto? Transformación. No es el mismo. Este hombre no es el mismo. Antes para ti te era inútil. Ahora para ti y para mí es útil.
ya no es el mismo. Es diferente, ha habido un cambio radical. Sí estaba ahí, ¿verdad? Sí, gracias. Perdón, es que me emociono y entonces Hay un tercer elemento aquí acerca del perdón. Una tercera virtud que es fidelidad. Porque ese hombre no solamente está arrepentido, no solamente es transformado, no solamente habrá que aceptarlo, sino que ha mostrado fidelidad, versículos 12 al 14, el cual vuelvo a enviarte. Está hablando de Onésimo, Pablo, a Filemón. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Y aquí empieza el perdón, amados. Este hombre, Pablo le está pidiendo que acepte. Pablo le está pidiendo a este hombre, Filemón, que acepte una vez más a Onésimo, que está arrepentido. Le está diciendo, es un hombre fiel, ya no es el mismo, ha cambiado. Y aquí inicia entonces el punto de toda esta carta: la aceptación, la restauración, porque Pablo va a pedirle. Así que vemos que el primer punto es la aceptación, y Pablo ahora va a ir a un segundo punto, que es la restauración. Pablo sugiere que no solo hay que abrir los brazos y recibirlo de vuelta porque es digno de ser amado, pero hay que ponerlo de nuevo en un servicio. Tiene que ponerlo de nuevo en funcionamiento. Es decir, el perdón tiene que ver no solamente con aceptación, sino también con restaurar a la persona. Porque mucha gente dice, te perdono, pero no te olvido, o ya no vas a volver a ocupar el mismo lugar que ocupabas antes en mi vida. Y la verdad es que cuando leemos, por ejemplo, el versículo 15 aquí de Filemón, donde dice, pero quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, obviamente está implícito que este hombre Onésimo debía volver a ocupar el lugar de donde él se fue. Y lo que quiere decir la escritura aquí es que realmente Onésimo ahora venía de regreso a Filemón, su antiguo amo, para presentarse a él no solamente como un esclavo, sino aún más que eso. Ahora era no solamente un esclavo de nuevo, sino también un hermano en Cristo. Así que Pablo le está pidiendo que lo restituya otra vez al puesto que él tenía. Leemos el versículo 16 donde dice, pero no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más a ti, tanto en la carne como en el Señor. Lo que hizo Onésimo pudo haber dañado irreparablemente en términos de confianza a Filemón, pero Filemón necesitaba ver realmente el trabajo de Dios en este hombre y necesitaba ver cómo es que el poder de la palabra expuesta a este hombre, como sucede cuando tú y yo somos expuestos al poder de la palabra, nuestras vidas cambian. Y ahora vemos que Pablo se atreve a mandar de regreso a Onésimo, a Filemón, su antiguo amo, y lo manda por alguna razón. Lo manda porque ha visto que en él se ha generado ese cambio profundo, significativo, de eso que hemos hablado en otras ocasiones, a donde vemos y entendemos que debe haber un antes y un después de Cristo. Seguramente Pablo vio que en Onésimo había un antes y un después de Cristo, y por eso le pide que regrese a su antiguo amo. Y ahora le escribe a Filemón y le dice, como les he comentado en otras ocasiones, está implícito en la carta, y Pablo escribe y dice, este hombre no es el mismo de antes, y por eso es que puedes volverlo a restituir ahí, puedes volver a ponerlo en el lugar que él tenía. Así que lo que le está diciendo es que él no es más solamente un esclavo, es más que un esclavo, regresa a casa como un hermano amado. Así que realmente Filemón está obteniendo ambas cosas, y de alguna forma, si lo podemos ver así, el que está ganando es Filemón, porque ahora tiene un esclavo, pero es más que esclavo, ahora también es su hermano. Y de ninguna forma Pablo está aboliendo la esclavitud. Dice, perdiste un esclavo que vuelve un esclavo.
más fiel ahora, porque ahora entiende que debe servir primeramente al Señor. Usted recordará la escritura que dice que todo lo que hagamos debemos hacerlo como para el Señor. Entonces entendemos que por lo menos Onésimo debió haber entendido que ahora no solamente va a regresar con esa actitud de esclavo, con esa actitud de siervo que tiene que hacer las cosas porque si no va a recibir algún castigo, sino que ahora regresa con una actitud diferente, conociendo la escritura, conociendo que a quien debe agradar primeramente es a Dios, y ahora su actitud no solamente es de un siervo, pero también de un hermano en Cristo. Así que Pablo se atreve a decirle, recíbelo. Y entonces, de ninguna forma Pablo está queriendo decir, dale su libertad y déjalo ir. Y no se trata de eso. Se trata de que Onésimo regresa y se presenta delante de Filemón, y entonces ahora él va a convertirse realmente en lo que debió haber sido desde un principio. Y bueno, entonces vemos el versículo 17, a donde encontramos que dice la escritura lo siguiente: así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Y así llegamos al tercer punto de lo que involucra el perdón. Y el tercer punto es la restitución. Este es un punto crucial porque es un componente esencial del perdón. Hubiera sido adecuado para Filemón y podría haberle dicho: vas a pagarme todo lo que has ocasionado, vas a reemplazar todo lo que tal vez perdí cuando tú te fuiste. Y aunque no sabemos si la Biblia habla, bueno, más bien no sabemos que la Biblia nos diga realmente qué fue lo que causó, por qué razón y qué fue lo que se llevó o se pudo haber llevado Filemón. Onésimo, cuando huyó de Filemón. Lo que sí sabemos es que Pablo le escribe y le dice: si algo te debe, y eso debe haber algo ahí que no lo menciona la Biblia, ponlo a mi cuenta. Y Filemón pudo haberle dicho a Onésimo: vas a trabajar horas extras, vas a pagarme, etcétera. Pero, y eso sería muy justo de parte de él, no estaría mal, pero tampoco es malo ser amable. Tampoco sería un error decirle: bueno, mira, todo lo que tú cometiste, lo cometiste cuando eras un impío, cuando el Señor no estaba en tu vida. Todo lo que pudiste haber ocasionado, el robo, la traición, era parte de la naturaleza que tú tenías como un hombre caído. Pero ahora eres una persona transformada y ya no te hago responsable de lo que hiciste en ese estado no redimido, y amablemente decido perdonarte. Esto también habría sido una cosa maravillosa que hacer, y sin duda habría sido un enfoque adecuado al comportamiento cristiano. Pero solo para quitar cualquier presión en absoluto de Filemón, es que Pablo le dice: si él te debe algo, yo te lo pago. Ahora tú y yo podemos pensar, bueno, ¿y cómo es que Pablo pudo haber dicho yo te lo pago si estaba en la cárcel en Roma? Ahora, si usted lee un poco más detenidamente la escritura, se dará cuenta que Pablo, bien es cierto, estaba en Roma y estaba encarcelado, y vemos que tenía ahí a un centurión con él y estaba encadenado a él 724, pero él no estaba en un calabozo, él estaba en una casa, era como un arresto domiciliario. Él no podía deambular libremente, pero estaba en una casa, tenía ciertos privilegios, no era un prisionero común, digamos. Y él tenía cierta libertad de poderse mover. Entonces podemos asumir que Pablo tenía tal vez algo de dinero para pagar una renta, porque no creemos que el gobierno romano le estuviera financiando la renta. Digo, para todo caso, pues que se vaya a la cárcel común, a un calabozo, pero Pablo tenía un lugar a donde estar, y asumimos que la gente que está con él y le está sirviendo, pues también tiene que tener cierta dinero, cierta libertad financiera. Entonces, algunos teólogos se han atrevido a decir, algunos estudiosos, que recuerdan cuando leemos en la Biblia que Pablo hacía casas de campaña. Creo que uno de los mejores negocios de aquel entonces era trabajar precisamente en esto, ya que había pues campañas militares en todo momento. Los romanos andaban conquistando todo el mundo y todas las legiones de soldados iban y venían, entonces necesitaban ellos
las casas de campaña, y cuando él trabajó con Priscila, tal vez, digo, y esto es algo que solamente lo debemos ver de esta forma, porque no hay algo escrito, y le pido que sea muy cuidadoso con respecto a eso, porque no debemos suponer nada fuera, pero lo que podemos pensar es que Pablo pudo haber tenido algún dinero para poder decirle a Filemón, ¿no? Yo te lo pago, ¿no? En todo caso, creo que Filemón, como bien dice Pablo, le debía más a Pablo que lo que pudiera haber sido que Pablo le llegara a deber a Filemón. Y si Dios permite, la próxima semana vamos a estar viendo el versículo 22, a donde Pablo tiene la esperanza de ver a Filemón cara a cara y tratar algunos asuntos, porque leemos en el versículo 22 de Filemón donde dice: prepárame también un lugar donde quedarme, porque espero que Dios responda a sus oraciones de que yo pueda ir a visitarlos. Es algo así como que cuando yo esté allá platicamos, allá arreglamos cuentas y vemos cómo estamos. Entonces vemos que es necesaria la reposición, y digo, a veces si una persona te debe y la persona viene y tiene la intención de pagarte y puede pagarte y tú así lo deseas, está bien que te lo pague, que te reponga el daño, o que te reponga lo que te ha pedido, lo que no te ha podido pagar. Pero también es de la otra forma, si la persona viniera y te dijere: ¿sabes qué? No tengo, no puedo. También sería muy, muy loable de tu parte, muy cristiano de tu parte incluso, decirle: está bien, no te preocupes, no me debes absolutamente nada. Y es impresionante ver cómo existe una maravillosa comparación con todo lo que estamos viendo en este momento y al respecto de esto, porque Pablo está jugando un papel muy familiar en la vida de Filemón y de Onésimo. Es una parte que conocía muy bien, es la parte que desempeña nuestro Señor Jesucristo en la relación entre el pecador y Dios. Y es que podemos decir que Filemón es como si fuera nuestro padre, a quien hemos ofendido, a quien hemos defraudado, y nosotros, Onésimo, el pecador, el esclavo que ha huido, que se ha ido como... ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo que se fue y gastó todo y que derrochó todo y que después regresa al padre? Y vemos que Pablo le escribe y le dice: si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Y es como si, y quiero ser muy cuidadoso con esto porque no quiero que me malinterprete, pero Pablo juega un papel aquí como si fuera Cristo, como el que intercede entre Dios y el pecador. Y por favor no lo malinterprete, pero es algo que Pablo está haciendo aquí, y me llama mucho la atención cuando Pablo escribe en otra escritura y dice: sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y es que Pablo tiene la autoridad espiritual para poder decir eso, porque él podía vivir lo que realmente él predicaba, y podemos ver cómo Pablo aquí le intercede por Onésimo y juega el papel en ese momento de: sabes que yo soy en este momento quien te va a pagar, ¿no? Como Cristo lo hizo por cada uno de nosotros. Así que vemos cómo es que Pablo nos enseña a través de la carta de Filemón lo que nos habla del perdón, lo que más bien la Biblia habla del perdón. Y para resumir y para terminar, ¿cuáles son las acciones para perdonar? Bueno, número 1, la aceptación. Abrir los brazos en amor a la persona que te ha ofendido, que te ha hecho algo, y estar dispuesto a restituirlo. A la restauración. Número 2, ese sería el número 2. Estar dispuesto a decirle a esa persona: bueno, no solamente te vuelvo a aceptar en mi vida, sino vuelvo a creer y vuelves a ocupar el lugar que antes tenías en mi vida. Qué fuerte está eso. Creo que es algo que podemos y debemos meditar nosotros como cristianos. Y por último, la restitución, asegurarnos que se cubra la deuda totalmente, tanto de un lado como del otro. Si puedes pagar, es justo, y si tienes el deseo, ve y paga. Bueno, no me refiero a que si algunos dicen: bueno, no tengo el deseo, más bien si puedes, ve y paga. Pero si alguien te debe algo y viene y te dice: mira, aquí está lo que te hice, el daño que te causé y te lo quiero dar, no seas soberbio, no seas orgulloso, no digas: no me debes nada. Cuando en tu corazón estás deseando tomarlo o hacerlo, recíbelo en humildad. Pero también por el otro lado, si viene y te dice: no puedo pagarte, no tengo con qué pagarte, también sé humilde y también sé una persona que demuestre a Cristo y dile: no te preocupes, yo te perdono.
porque tal es el carácter del perdón y tal es el perdón que Dios nos pide que demos unos a otros. Bien, meditando en todo lo que hemos visto el día de hoy, creo que podemos orar y darle gracias a Dios. Así que incline su rostro y oremos. Señor, te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra, que nos permitas vivir lo que hemos escuchado y que nos ayudes a ser personas que sean como dice tu palabra. Si hemos de perdonar, Señor, enséñanos y ayúdanos a perdonar a aquellos que nos han ofendido, Señor, porque entendemos que si no perdonamos, no recibiremos tu perdón. Gracias por la carta de Filemón, gracias por enseñarnos el día de hoy cómo es que tú quieres que seamos nosotros. Te pido por cada uno de mis hermanos en Cristo Jesús que los ayudes, aquellos que están llenos de orgullo, de soberbia, que están lastimados, que son arrogantes, aquellos aún que dicen, no, yo no tengo nada, no me pasa nada, pero dentro de sí se están consumiendo por ese dolor, por lo que a alguien o algo les pasó, les hizo. Ayúdalos, confróntalos y permíteles salir de eso. Para la gloria de tu nombre te lo pido en Cristo Jesús, Señor.